Presenta Peter Matsinka. Distinguidas diputadas, distinguidos diputados, distinguidos miembros del gobierno, ciudadanos. Hoy estoy aquí en la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa no para defender al gobierno en este intento de expresar desconfianza hacia el gobierno, sino porque estoy aquí para defender la Constitución checa. Al debatir la confianza en nuestro gobierno hace unas 3 semanas, aquí hablé más bien a los diputados de la coalición gubernamental. Ahora, con la propuesta de expresar desconfianza, me dirigiré a los diputados de la oposición que convocaron esta sesión aquí. La convocaron no porque el gobierno haya perdido la mayoría parlamentaria. No la convocaron porque exista algún programa alternativo coherente que quieran ofrecer. La convocaron porque el presidente de la República, Petr Pavel, decidió intervenir arbitrariamente en las competencias del gobierno y ustedes decidieron aprovechar políticamente ese acto arbitrario. ¿Cuál es? Sí, aquí es bueno decir que todo este circo alrededor de la moción de desconfianza al gobierno es un gran espectáculo que solo tiene como objetivo grabar muchos reels y muchos videos para Instagram, que son reels precisamente para YouTube, para que tengan material político, para que tengan esos discursos, para que la gente de esos partidos practique algunas interpelaciones y así sucesivamente. Sí, al final, ya sea la oposición o el gobierno, lo que está pasando aquí es una tontería, porque están discutiendo sobre las competencias del presidente. Eso no está en su jurisdicción. Son jugadores, ellos son jugadores de un partido de fútbol y según un lado uno cometió falta contra el otro. Ahora esos dos jugadores discuten en medio campo si fue falta, en vez de ir a la esquina con el árbitro que es la Corte Constitucional. No les corresponde, pero ambas partes actúan como jueces. Eso es un gran error porque la democracia tiene tres pilares. El poder legislativo y el gobierno están interviniendo en funciones e interpretaciones judiciales, dejando de lado la separación con los tribunales. Así es. La esencia del problema del que estamos hablando, empecemos con algunos hechos. El presidente de la República se niega a nombrar al ministro de Medio Ambiente propuesto, quien es intachable, quien pasó por las elecciones y quien hoy es uno de los políticos checos más visibles, con el apoyo de cientos de miles de seguidores y votantes. ¿Es así? Sí, eso ocurre y el presidente puede hacerlo. Según el presidente, en mi opinión, no según la del señor Raicheki, quien ya no es juez constitucional y solo expresó su opinión, no fue decisión del tribunal. Luego tenemos, por ejemplo, un precedente de 2001 cuando Miloš Zeman demandó, si no me equivoco, ante el Tribunal Constitucional en un asunto similar, como el nombramiento a propuesta del gobernador del Banco Nacional. Pero el problema es que en ese entonces era, bueno, es una situación diferente, es una situación diferente, es una relación distinta. E incluso si en ese entonces se tratara simplemente del presidente y así sucesivamente, en ese entonces la elección del presidente era indirecta, lo cual puede cambiar la interpretación de lo que realmente puede hacer el presidente, para qué tiene mandato, qué podría teóricamente hacer. Así que, en este sentido, este no es un argumento completamente válido. No sé si lo van a mencionar, solo lo adelanto. Se niega a nombrarlo no sobre la base de una sentencia firme, no sobre la base de una violación de la ley, no sobre la base de algún obstáculo constitucional. Se niega a nombrarlo únicamente con base en su propio juicio subjetivo de valores. Sí, exactamente así. Pero Por eso fue elegido. la Constitución de la República Checa no trata sobre simpatías personales. Es un documento legal fundamental. El artículo 68, párrafo 2 de la Constitución checa lo establece claramente. El presidente de la República nombra al primer ministro y, a propuesta suya, nombra a los demás miembros del gobierno y les encarga la dirección de los ministerios. En ningún lugar está la palabra si el candidato le gusta. Nunca se menciona la palabra tras una auditoría mediática ni según la conciencia del presidente.
Y además, el artículo 62, inciso A, le da al presidente la facultad de nombrar a los miembros del gobierno, no el derecho de vetarlos políticamente. Por lo tanto, el presidente no es una comisión de personal del gobierno, el presidente no es un árbitro moral del poder ejecutivo, y definitivamente el presidente no es superior al primer ministro. El presidente debe actuar, no elegir. Y si nos negamos a aceptar estas simples frases, entonces ya no tenemos una democracia parlamentaria. Aquí hay activismo presidencial. Como pretexto para esta acción del señor presidente sirven los escándalos mediáticos alrededor de nuestro colega Philip Turek, pero la imagen mediática por sí sola... Sí, y me gustaría decir que de esto exactamente hablé al principio. El señor Machinka aquí se pone en el papel de juez constitucional e interpreta la Constitución como si él fuera la autoridad que debe interpretarla, como si él fuera quien decide cómo debe interpretarse la Constitución. Él no es la autoridad. El señor Machinka es el ministro de Relaciones Exteriores. Eso es todo. Él es del Poder Ejecutivo. No es el Poder Judicial. Está usurpando algo aquí sin derecho. ¿Sí? Eso solo hay que mencionarlo. No es un motivo legal. La imagen mediática tampoco representa ninguna razón constitucional para que el presidente bloquee la formación del gobierno o complique su funcionamiento. En un Estado de derecho deciden las leyes, no los titulares de The Nick N ni de otros medios marginales. Si dejáramos que la presión mediática excluya a un miembro del gobierno, habríamos creado un precedente que mañana podría afectar a cualquiera de ustedes. El presidente utiliza argumentos poco convincentes para atacar la constitucionalidad de nuestro sistema político, los cuales ya han sido refutados muchas veces, incluso directamente a él en persona, así que o no entendió esta sencilla argumentación o no quiere entenderla. Se trata de las llamadas construcciones ilegales que, según el periodista activista Pshenichka, Philip Turek habría construido en su terreno. El presidente repite estas frases a pesar de que se le explicó personalmente que Philip Turek heredó una parte de este terreno y compró la otra parte, ya con una construcción ilegal iniciada por uno de los dueños anteriores. ¿Esta explicación simple sobre propiedad y construcción es tan difícil de entender para el jefe de Estado o solo no le conviene? Sí, entiendo bien que Philip Turek simplemente fue heredero parcial del terreno, que luego la compró. Así que seguramente había varios herederos y él les pagó para quedarse como dueño del terreno donde está la construcción ilegal. No, eso no es un argumento, ¿cierto? Por ejemplo, si te conviertes en dueño de un auto robado y lo sabes, eso no es completamente legal, ¿verdad? No es totalmente legítimo. Se menciona la supuesta declaración terrible de Philip Turek sobre la niña romaní quemada. Philip Turek ha negado la autenticidad de esta publicación como 100 veces, pero aún así se le sigue reprochando. Y el diario N, que difundió esta repugnante desinformación en octubre, creo, todavía afirmaba en su sitio web que en unos días presentaría pruebas irrefutables de que realmente sucedió. No presentaron nada, es febrero y seguimos esperando. En lugar de pruebas, el diario N solo mostró al público checo a un tal racista lleno de odio llamado Dobesh, que es un verdadero faro moral. Felicidades por eso. Pero ustedes, querida oposición, caen en eso. Permítanme ahora una breve reflexión más personal, pero por favor no ofensiva. Lo que, en mi opinión, realmente ocurre en la mente del presidente de la República, Petr Pavel, quien argumenta con palabras como adoración de un régimen totalitario. ¿Por qué, basándose en rumores mediáticos, decide no respetar la Constitución de la República Checa con una medida tan extrema? No creo que en este caso se trate de Philip Turek. Quizás estamos siendo testigos de algo completamente diferente.
Antes de dejar que el señor Maquinca termine la frase, me gustaría decir que, al igual que muchos piratas, muchos medios, etcétera, el señor Maquinca también es sumamente hipócrita en esta disputa. Porque en los tiempos en que Miloš Zeman se negaba a nombrar a Lipavsky o no nombraba a otros dos ministros, en los tiempos en que el entonces CSSD le pedía que formara gobierno, el señor Masinka decía que el presidente tenía derecho a no nombrar. La hipocresía del señor Masinka también está aquí. Yo siento que el único hipócrita en todo este conflicto no soy yo, porque incluso en tiempos de Zeman yo decía que el presidente debería tener ese derecho, porque es elegido directamente y que el poder debería estar descentralizado, que el presidente debería tener más poder. No debe ser solo una figura decorativa que firma papeles. Soy el único que no es hipócrita en este conflicto. Es muy sencillo, porque en los tiempos en que esto se resolvía con Lipavsky y Zeman y demás, yo me interesaba principalmente por la política exterior. La política interna no me interesaba mucho, y siempre he sido más partidario de un sistema semipresidencial desde que me interesa la política. Quizá nosotros, los que tenemos en la cabeza cierta, digamos, cierta simpatía no por el autoritarismo, sino por las autoridades, tenemos en esto una posición más sencilla que aquellos que luego tienen que cambiar según les convenga. Estamos observando una especie de lucha interna del propio presidente, que no está luchando por el orden y la calma como nos aseguraba en su campaña electoral. Petr Pavel probablemente ahora está librando una complicada batalla con el lado oscuro de su propia personalidad y de su propio pasado. Aufstehen. Cuidado. Cuidado. El psicólogo Masinka. Así que ya no es solo juez, ahora también es psicólogo. Presidente. El presidente critica las declaraciones históricas de Philip Turka de hace mucho tiempo, mientras que su propia biografía de finales de los 80 contiene pasajes de adoración que se refieren a su participación en las estructuras del régimen totalitario de aquella época. Creo que todos los que no se tapan los ojos perciben correctamente las palabras escritas a mano por Petr Pavel, quien en 1987, es decir, a la edad de 26 años, escribió lo siguiente. El verano de 1968 influyó mucho en mis opiniones posteriores. En ese tiempo nos visitaban unos amigos de la Unión Soviética. Por el contraste entre ellos y los sentimientos antisoviéticos, mi padre me explicó de forma comprensible la situación. Fue más efectivo y duradero que cualquier otra cosa. Las burlas en la escuela por parte de mis compañeros debido a mi defensa de nuestros amigos solo reforzaron mi opinión. Fin de la cita. Petr Pavel, 1987. Eso está cañón. ¿Qué opinan de eso, damas y caballeros? Por supuesto, esta es una cita verdadera, una declaración verídica. Y es un poco diferente, como cuando la gente firmaba el consentimiento con la ocupación en el 68 y en el 70, porque todos los que estaban en el Partido Comunista o en el ejército, en altos rangos, o en la policía, o en la seguridad pública, o en la policía secreta, por supuesto tenían que expresar su consentimiento con la ocupación en el 68. Eso implica que Andrej Babiš también firmó un consentimiento con la ocupación. Asimismo, Lubomir Mednar, exmiembro del Regimiento de Emergencia de Seguridad Pública, probablemente firmó o tuvo que firmar el consentimiento con la ocupación. Y en realidad, básicamente cualquiera que alguna vez ocupó un cargo un poco más alto en Checoslovaquia tuvo que firmar algún tipo de consentimiento. Así que, en este sentido, hay que decir que Petr Pavel aquí se expresó de manera muy proactiva, pero por otro lado, eso fue en tiempos de totalitarismo. Fue en una época en la que, digamos, si una persona quería lograr algo, tenía que mantenerse a flote, por así decirlo. Creo que los verdaderos valores y la autenticidad de una persona se muestran más en la libertad que en el totalitarismo. Así que, en ese sentido, así es.
Sin embargo, por supuesto, Peter Pavel tiene un pasado bastante controvertido. Entiendo que esto es algo de lo que el señor presidente hoy en día definitivamente no puede estar orgulloso ni sentirse orgulloso. Y por eso se esfuerza al máximo por borrar, destruir, eliminar y olvidar esa parte de su pasado. Excelente. Por otro lado, me gustaría añadir aquí que los votantes eligieron a Peter Pavel siendo conscientes de ese pasado. Eligieron a Peter Pavel sabiendo que él designaría ministros. Varias veces en campaña dijo que no nombraría a Okamura como ministro. Así el presidente fue elegido con estos defectos. Y que Peter McKinka use eso aquí como defensa de por qué Peter Pavel debería nombrar a Turek no me parece muy justo. Creo que está proyectando esta parte muy vergonzosa de su propio pasado precisamente en la persona de Philip Turek, a quien ataca a través de una supuesta adoración al régimen totalitario. También es apropiado decir aquí que Peter Pavel se disculpó por esto y lo compensó, mientras que Philip Turek en realidad sigue siendo el mismo y no ha compensado nada en absoluto. Está tratando de llegar al poder a pesar de que no tiene ninguna reputación, lo cual definitivamente no fue el caso de Peter Pavel. Si Philip Turek hubiera sido diputado durante 5 o 10 años, hubiera hecho un buen trabajo, hubiera sido destacado, no hubiera mandado a la gente a la cámara de gas, no los hubiera insultado, no hubiera sido un mocoso rebelde, probablemente también se lo habría ganado, pero eso no pasó, ¿verdad? ¿Quién demostró verdadera adoración y quién solo tenía un humor al límite? Respóndanse ustedes mismos a esa pregunta y de verdad, sin exagerar, les pido al menos un poco de objetividad elemental. Al presidente le gusta hablar de la falta de respeto a las reglas en el caso de Philip Turk, pero es él quien hoy viola la Constitución de la República Checa. El presidente critica a Philip Turk por su lenguaje fuerte, pero él mismo hace declaraciones sobre líderes extranjeros que no se permitirían a otros políticos. Yo creo que no tiene sentido recordar las palabras con las que calificó, según él, a una persona repugnante que, cito, resulta ser el presidente de los Estados Unidos de América, quien lidera el país que es nuestro aliado más importante en la Alianza del Atlántico Norte. Entiendo que esto también es un gran trauma para el presidente y que preferiría retractarse de lo dicho. Aquí también se presenta un paralelo donde puede sentir que atacando las declaraciones fuertes de Philip Turek borrará o incluso ante sí mismo compensará las declaraciones duras que él mismo dijo, no lo sé. Tal vez no sea solo una disputa de un nombre. Tal vez aquí está ocurriendo una especie de proyección. Ver nuestras sombras reflejadas en otros. Para que no haya malentendidos, de ninguna manera lo digo como una acusación. Por favor, no quiero que se perciba de esa manera. Lo digo como un intento de entender. Entender al señor presidente. El psicólogo Masinka, genial, maravilloso. Sí, en ese sentido, Peter Pavel, por supuesto, tiene, digamos, errores en su pasado. Cometió errores, hizo declaraciones equivocadas. En cuanto a esa declaración sobre Donald Trump, eso es algo que es absolutamente correcto y nunca debería retractarse de ello. Al contrario, yo valoro que estuviera dispuesto a decirlo, porque simplemente es un hecho absoluto. Lo es si la gran mayoría del mundo lo sabe. Sí, así es. Sin embargo, por supuesto es cierto que eso no puede hacer que Donald Trump le caiga mejor a Peter Pavel. Definitivamente no. Todavía aquí, o sea, ya sabes, veremos qué pasa en los archivos de Epstein, si se confirma o no, ¿sí? ¿Qué tan repulsivo es Donald Trump como persona? Pero, aquí es bueno decir una cosa. El hecho de que haya una diferencia, una frase del presidente versus la política oficial del gobierno o del ministerio que aquí nos expone, por ejemplo, Masinka.
Porque a veces las personas luchan de manera más convincente precisamente contra aquello que les recuerda su propio pasado, el cual preferirían olvidar, y junto con ellos algunos otros también. Como presidente de un partido de la coalición de gobierno, no puedo aceptar que el presidente de la República, en el caso de Philip Turk, minimice nuestro orden constitucional con palabras como, cito, no importa si se han probado las declaraciones o acciones individuales que cuestionan los valores constitucionales, sino si una parte significativa del público así lo percibe. Por eso le propongo al presidente una pequeña y posible analogía hipotética. Sería como si el presidente del Senado en la inauguración de Petr Pavel rechazara su juramento presidencial usando el mismo argumento sobre la opinión pública, refiriéndose a sus declaraciones que aprobaron la invasión soviética y de otros países a Checoslovaquia en 1968. Pero esa es una situación completamente diferente. El presidente es elegido por el pueblo, es elegido directamente por el pueblo, el ministro no. Esa es una situación distinta. Si el presidente del Senado, al igual que hoy Petr Pavel, dijera que, a pesar de los resultados de las elecciones, el presidente debería ser, por ejemplo, el asesor Petr Kolář, cuyo juramento aceptaría sin problema. ¿También les parece? No me interesa la Olimpiada. Seguro que sí. Tanto esta situación hipotética como la no hipotética, que fue creada precisamente por el presidente Pavel. Estimados colegas, en la República Checa hubo elecciones y de ellas surgió la coalición ganadora formada por ANO, SPD y Motoristas Unidos. Exactamente. Y de la misma manera, en la República Checa se llevaron a cabo elecciones, de las cuales surgió el presidente. Y ese presidente fue elegido por voto directo. Mientras que la coalición de 6 partidos de los motoristas, etc., no surgió de una elección directa. Firmaron un acuerdo de coalición del cual surge la distribución de ministerios. Nadie más, aparte de los movimientos y partidos gubernamentales mencionados, tiene derecho a opinar o intervenir en esta configuración. Es el resultado de la voluntad de los votantes y debe respetarse. Debe ser respetada tanto por nosotros, los partidos de la coalición, como también por el presidente de la República, quien realmente no es el cuarto partido de nuestro gobierno. No es ningún secreto que el presidente Petr Pavel ha sostenido durante mucho tiempo posturas que son idénticas a su programa Querida Oposición, al programa de la oposición y a las posturas de sus representantes. Sin embargo, no comparto las posturas de la mayoría oficialista. Para resumir brevemente, es una apoteosis repetida y acrítica de la llamada sociedad civil en lugar de partidos políticos. Simpatiza con abolir la corona checa y el derecho de veto nacional en la Unión Europea. Es una fuerte evidencia de las políticas verdes destructivas, ante las cuales incluso el propio gobierno suele ser muy reservado, por decirlo suavemente. Yo creo que no son señales aleatorias. Esa es una línea política consistente, pero no es la línea del gobierno de la República Checa, es precisamente la suya. La línea de la oposición. El señor presidente aquí se sitúa claramente en una posición en la que quiere equilibrar al gobierno programática e ideológicamente. Cuando pretende defender y promover posturas de oposición, es decir, posturas de solo una parte de la sociedad. Esto es cohabitación extrema. La cohabitación también implica, por ejemplo, que Babiš y Pavel acordaron que ellos dos se encargarán de los asuntos exteriores y que Masinka puede irse al carajo, básicamente. Todavía vamos a hablar de eso, todavía vamos a escuchar la declaración de Babiš después de la reunión con Pavel. De toda la República Checa. Con eso, en realidad, se convierte en el verdadero líder de la oposición. Lamento mucho, señores Rakušan, Kupka, Výborný, Šíp y colega de Stan 09, cuyo nombre olvidé. Por ello, mediante el señor presidente, le ofrezco una disculpa profunda.
El presidente Pavel ya no será el presidente de todos. Ese puente definitivamente ya fue quemado. Para usar mi terminología de la semana pasada, para también expresar brevemente mi opinión sobre el actual escándalo de los mensajes de texto. Cuando el presidente me acusó de chantaje. No sé. Creo que su interpretación del sistema legal checo ya ha demostrado ser bastante emocional en el pasado. Así que insisto en que, por supuesto, eso no es ningún tipo de chantaje. Para que conste, quiero recordar uno de los varios ejemplos muy similares que hemos visto en el pasado. Aquí hay un artículo donde el exdiputado por los piratas, el señor Ferjenčík, está sentado junto al señor Skopeček del ODS. Creo que Ferjenčík no era diputado en ese momento. Si Zeman no nombra un gobierno con mayoría tras las elecciones, reduciremos a cero el presupuesto del castillo. Lo principal aquí es percibir algo, ¿sí? Hay una diferencia entre decir esto públicamente, declararlo y escribirlo en un mensaje de texto al estilo de Don Corleone. También es importante la forma. Lo que hace Masinka aquí, nadie antes se atrevió a hacerlo a un presidente. A Zeman, Klaus o Havel, nadie nunca les mandó una carta así, formulada de esa manera, ni un mensaje de texto así. Nunca ha habido nadie aquí tan increíblemente y descaradamente atrevido como Masinka. Eso se decía valientemente en ese entonces. Yo redactaba los informes en privado y no eran para el presidente. Exactamente. Eran para su amigo junto a Petr Kolář. Lo escribí como a uno de los principales del actual campo opositor. Era comunicación con la oposición. Y siendo sinceros, colegas, tampoco nos consideran mucho aquí. Tampoco ustedes se anduvieron con rodeos al tomar el control. Recuerden los comentarios de que si Andrej Babiš ganaba, Putin lo llamaría y vendrían los tanques. Eso fue muy tonto. Expresó declaraciones similares en este recinto parlamentario y fuera de él. Seguramente cientos. Alguien quema puentes figuradamente, pero otro amenaza directamente con Putin. Saben, como ya dije en la televisión el fin de semana, la política de alto nivel no es para princesas. Derrumbarse por uno o dos mensajes de texto privados formulados de manera más dura no necesariamente es señal de la resistencia que necesita tener un político de alto nivel. Ustedes saben bien que en los foros internacionales, a pesar de la unidad que se declara con frecuencia, hay enfrentamientos duros por la defensa de los intereses nacionales. De verdad, eso no es ningún paseo por el parque. Y por eso, un político que representa a nuestro país. En estos formatos hay que mostrar codos, no lágrimas. De esas no vamos a comer. Aprecio mucho esta cámara, colegas. Por eso estoy aquí y hablo hoy. Tiene esas frases escritas por IA, eso es obvio. No pude estar aquí ayer, pero la crisis climática terminó, así que no salieron vuelos de Frankfurt. Hoy solo rechazo una cosa aquí y es el llamado doble estándar de la oposición. Yo rechazo la situación en la que la oposición, sin un proyecto programático propio y significativo, ha caído bajo la influencia de grupos activistas que hoy en día están organizando de hecho una campaña presidencial anticipada. Hoy no es una moción de censura contra el gobierno. Es un intento de legitimar la violación de la Constitución y convertirlo en capital político. Y los automovilistas no van a participar en eso. Gracias por su atención. No, creo que esta broma solo puede terminar de dos maneras. Los automovilistas se fortalecerán porque la disputa con Pavel ante los ojos de una minoría ruidosa hará que Masinka se luzca. El fortalecimiento de los automovilistas será a costa de Andrej Babiš, quien no se posiciona lo suficiente contra el presidente. Sí, así que este puede ser uno de los escenarios que los más radicales, esos pocos idiotas radicales que votaron por ANO, ahora digan,
ese Makinka en realidad es un chingón y estarán más inclinados hacia él. Lo cual por supuesto llevará a debilitar el movimiento ANO, tal vez el SPD, y a fortalecer a los automovilistas, lo que traerá esa clásica rivalidad entre los partidos de gobierno. Como decía Miloš Zeman, existen 3 niveles de enemistad. Primer nivel, enemigo. Segundo, enemigo mortal. Tercero, socio de coalición. Si los automovilistas se fortalecen a costa de ANO o SPD, será definitivamente de convivencia, ¿verdad? Y el segundo caso, ¿cómo puede acabar? Entonces, realmente la mayoría de la sociedad dirá lo que me parece que realmente la mayoría de la sociedad piensa, y es que ese Makinka es un payaso. Eso es ridículo. No es que nos caiga mal, solo da risa. Un político no debe ser ridiculizado. Puedes odiarlo o amarlo, pero si te ríes de él, es el inicio de su fin. Así que, basándonos en eso, los automovilistas se debilitarán aún más, ya que en encuestas anteriores ya tenían menos del 5%. Eso causará más nerviosismo. Y el hecho de que aquí Makinka siga usando un lenguaje que Babiš dijo que no iba a usar es una muestra clara de que, bueno, le falta cierta disciplina, ¿no? Lo cual no traerá orden a las filas de la coalición. Y probablemente tampoco traerá orden ni armonía a la relación entre el presidente y el ministro. Bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Después de todo, seguimos estando en la República Checa, donde el presidente, aunque tiene poderes bastante limitados, goza de mucho más respeto y autoridad de lo que su cargo realmente le otorga. Y como probablemente eso no se logre cambiar, tal vez debería cambiarse la interpretación de la Constitución y el presidente debería recibir más poderes. Es elegido por el pueblo. A diferencia de los ministros. Así que así es. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Escríbanme en los comentarios y sigan la transmisión. Vamos a hablar sobre la demanda contra Tomiya Okamoru que, bueno, me permití presentar a través de mis espectadores. Y también veremos otros temas. Así que eso es todo. Por ahora, adiós.